Que Dios les bendiga rica y abundantemente, hermanos. El día de hoy quiero compartir con ustedes un sermón titulado Indiferente. Queridos hermanos y amigos, hay algo muy importante que nosotros debemos de conocer en este tiempo y es la falta de interés, no solo por las cosas, ya usted dirá, de Dios, claro que lo hay, lamentablemente lo vamos a ver, que eso siempre ha existido, pero que ha aumentado gravemente, pero aún por la propia familia. El desinterés en los matrimonios, el uno por el otro, quizás los hijos, el interesarse por el vecino, saber cómo están las demás personas y toda esta actitud que creemos que es normal en el ser humano ha lastimado las sociedades. Pues a mí no me pasa, yo estoy bien y creemos que porque eso sucede, las demás personas, aun cuando están quizás lastimadas, tristes, enfermas, con necesidades, no tenemos interés por conocer sus necesidades. Y esto, hermanos, aunque no lo creamos o no lo querramos aceptar, es una mente muy peligrosa. Vamos a orar, yo quiero que me acompañe, vamos a pedirle a Dios su misericordia y su gracia para poder comprender por qué una mente peligrosa puede ser cuando somos indiferentes, obviamente, específicamente con respecto a Dios. Señor, en esta mañana te queremos pedir que nos dé sabiduría e inteligencia, que sea la voz de Dios la que hable a nuestros corazones y podamos comprender, Señor, la importancia de tomar en cuenta lo que tú has dicho. Nada de lo que tú has dicho cae en tierra o es mentira o se puede tomar a la ligera, sino que es importante que los seres humanos, especialmente los que estamos aquí, hagamos la consideración de ver cómo está nuestra mente, nuestra actitud y nuestra vida respecto a lo que tú piensas del mundo, de la creación, de la familia y de nosotros mismos. Abre nuestra mente y corazón y que tu Santo Espíritu nos guíe y nos lleve a toda verdad y libertad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el año 1947, hermanos, se descubrieron 7 principales manuscritos en Qumrán. Fueron encontrados por un pastor, hermanos, que estaba aburrido, vamos a ponerlo así, y que comenzó a agarrar piedras y a lanzarlas a cuevas en una montaña un poquito elevada. Dijo, ¿qué voy a hacer? Agarraba piedras y aventaba las piedras a las cuevas que estaban arriba para perder el tiempo. De repente escuchó que cuando le dio a una de esas cuevas, se rompió como si fuera una vasija. Este pastor, de alrededor de 16 años, le sonó curioso. Estamos hablando del año 1947. Y dijo, ¿qué habrá ahí adentro que se rompió? Sube y encuentra grandes vasijas, hermanos, donde se encontraban rollos. Recordemos que no tenían los libros como los tenemos nosotros, eran rollos, y empezó él a agarrarlos y a llevarlos. Muchos de esos los llevó a un zapatero para que con esos rollos de cuero le hiciera zapatos. Este zapatero se dio cuenta y le dijo, ¿dónde encontraste esto? Y al pastor le dijo, me los encontré en tal lugar, Qumrán, mientras yo cuidaba a mis ovejas. Y este pastor, que tenía un amigo que sabía de todo esto, le dijo, mira lo que encontró este niño, y fue un gran descubrimiento. A la fecha de hoy, uno de estos manuscritos, que es el libro de Isaías, se encuentra en el Museo de Jerusalén, dándole vuelta, porque es un manuscrito, una sola pieza dando vuelta. Y lo más interesante e importante, hermanos, que es uno de los manuscritos más antiguos que se conoce y encontrados, que era de 100 años después de Cristo, y algunos creen que 100 antes de Cristo y 100 después, que fueron encontrados y se encuentra tal y como se encuentra en la Biblia. O sea, no está alterado. Tal y como se encontraron esas 54 columnas, son 54 columnas, en 66 capítulos son el libro de Isaías. El libro de Isaías es muy importante de entender, hermanos, que los primeros 39 capítulos Dios le habla al pueblo de Israel bajo el reinado de varios reyes. Y usted lo puede encontrar en el libro de Isaías capítulo 1, donde habla los nombres de esos reyes sobre los cuales se predica.
Si ustedes me siguen, dice visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá, el reino del sur, y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. El reino de Judá, 2 tribus. A partir del capítulo 40 al capítulo 66, el profeta habla acerca de profecías, de juicio y retos de parte de Dios a las otras naciones que están alrededor y sus propios dioses. Es decir, Dios les dice, ¿qué otro Dios hay como yo, Jehová? ¿A quién me van a comparar? Dice el 40 y el 41. ¿Me harán como imagen? ¿Me harán a mí y me formarán en una imagen, en una piedra, en oro, en fundición, en madera? ¿Quién me puede hacer una imagen a mí? Dios reta a todos los demás dioses de las naciones que se encontraban alrededor del pueblo de Israel. Pero hay algo muy interesante, hermanos, y ese es por qué razón Dios reta a estos dioses y a su propio pueblo Israel. Y es el versículo 3. Si me sigue con su vista, por favor, hace una comparativa y disculpe lo fuerte de esta comparación que Dios hace entre el ser humano que tiene la capacidad de razonar y pensar a un animal que tiene instintos solamente. Y dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Es decir, un animal sabe dónde puede encontrar provisión, protección y cuidado. Isaías 1:3. Y fíjense, continúa diciendo, pero Israel no entiende. ¿Y qué agrega, hermanos? Y mi pueblo no tiene conocimiento. Hermanos, Dios le dice a su pueblo, hay algo muy importante que ustedes han olvidado y dejado. Han sido indiferentes a conocerme. Queridos hermanos y amigos, Dios quiere que lo conozcas. Una de las mentes más peligrosas que existe en este tiempo, hermanos, es no conocer la respuesta de Dios dada a través de su palabra a todas las incógnitas del mundo. Dios, hermanos, es el único Dios en toda la historia que explica las 3 respuestas que el mundo busca a niveles altos. Porque podemos preguntar, ¿por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué existe esto? ¿Por qué aquello? Y la Biblia lo responde. Pero existen 3 preguntas que todas las civilizaciones y religiones tratan de responder y ninguna de ellas lo hace, sino solo Dios, el Dios de la Biblia. ¿Sabe cuáles son? Número 1, el origen. ¿De dónde venimos? Número 2, ¿quiénes somos? La identidad. Y número 3, ¿a dónde nos dirigimos? El destino. Todas las civilizaciones buscan su origen, quiénes somos y a dónde nos dirigimos. Y Dios quiere que usted y yo conozcamos el plan de Dios para tu vida y para mi vida. La raíz de este problema fue la indiferencia del pueblo de Dios hacia su palabra. Después de haber sido engrandecidos, de haber sido bendecidos por Dios, lamentablemente tuvieron una actitud que lastimó su vida, su hogar, su familia y su nación. Vea el número 4, dice, el versículo 2, oíd cielos y escucha tu tierra, un juicio a nivel tierra, porque habla Jehová, críe hijos. ¿Y qué hace Dios, hermanos? Engrandece. Dios quiere que su nación, que su pueblo sea engrandecido. Él mismo dice, el que me obedece, yo le cuido, yo le protejo. Aquel que me siga va a conocer mis bendiciones. No nos quita de los retos de la vida, no nos quita los problemas de la vida, porque esos vienen porque vivimos en un mundo caído y lastimado. Pero sí viene la paz y la seguridad que Dios quiere hacer de nosotros. Si usted ha leído el libro de Job, en el libro de Job,
Dios le dice a Satanás, no has considerado a mi siervo Job. ¿Y sabe qué fue lo que le dijo Satanás a Dios? Claro que sí, te va a obedecer porque lo has cercado de bendición. ¿Qué hace Dios con los obedientes, con los fieles? Los cerca y protege de bendición. Pero vivimos en un mundo que está lastimado por el egoísmo, por la codicia, y ahí es donde alguien llega y quizás nos lastima. Pero esa actitud indiferente del pueblo de no querer conocer a Dios, de solamente saber de Dios el domingo y no tener interés durante todos los días para conocer qué fue lo que Dios ha hecho a través de la historia, a través de su pueblo, para que cada uno de nosotros comprendamos lo que Dios también está haciendo en tu vida. Hoy te invito a que meditemos en las consecuencias derivadas de tener una mente peligrosa y ser indiferente a Dios. En primer lugar, quiero que noten que Dios les reclama su indiferencia, aquí está, a la voluntad de Dios. Una esposa le pregunta a su esposo, amor, ¿qué es peor? ¿La ignorancia o la indiferencia? El esposo se le queda viendo y le contesta, no sé ni me importa. Si alguien logró comprender esto, así vivimos muchas veces. ¿Qué es peor? ¿La ignorancia? No sé. ¿O la indiferencia? No me importa. De acuerdo con este pasaje que acabamos de leer, Dios le interesa guiarnos. En el versículo 3, hermanos, dice Dios, ustedes, mi pueblo, no entiende, porque no tiene el conocimiento adecuado para que ustedes continúen en su vida. Existe esta actitud que nos inclina a rebelarnos contra Él. Culpamos a Dios de muchas cosas negativas en nuestras vidas, en los problemas matrimoniales, en los problemas materiales, físicos, la salud, o cuando nos pasan las cosas que no queremos que sucedan, o cuando nuestros planes no salen como queremos. Pero si hacemos un análisis de nuestras vidas, muchas veces nosotros hemos menospreciado a Dios. La palabra, hermanos, que utiliza aquí es la palabra conocer, es la palabra yada. I-A-D-A, yada. Y esa es la misma palabra que se utiliza en varios términos, pero el término que se quiere decir es tener un deseo por conocer íntimamente. Esta misma palabra es utilizada cuando Adán conoció a Eva y tuvo intimidad con ella. Y en toda la Biblia, cuando se utiliza la palabra yada, es conocer espiritual, física a una pareja. ¿Sabes qué está diciendo Dios, queridos hermanos y amigos? Dios quiere también tener una relación personal e íntima. Yo entiendo, son de distintas áreas, pero es el mismo principio, es tener un conocimiento profundo de Dios. Me explico. Si Dios nos dice, yo necesito que no codicies, Leobardo, ¿qué debo de hacer, hermanos? No codiciar. Si Dios me dice, ama a tu esposa, yo puedo cuestionar y decir, ¿pero por qué? Mira esto, mira aquello, mira más allá. O mi hija, habla bien a tu hija o enseña a tu hija, cuida, ora por ellos. Al prójimo, ámalo. Yo puedo cuestionar a Dios, hermanos, y lo he hecho. La pregunta es, ¿me interesa su voluntad o es más importante mi voluntad? No sé si alguien me vaya siguiendo aquí, hermanos. En Romanos 1, quiero leerlo por favor, los versículos del 18 al 21, el apóstol Pablo habla acerca de una raíz profunda en el corazón del hombre que lastima su vida diaria y su relación con Dios. En Romanos 1, versículos 18 al 21, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad
e injusticia de los hombres. Escúcheme bien, Dios no castiga al ser humano o manda su ira simplemente porque quiere. La razón por la cual Dios actúa en un mundo lleno de maldad, con ira, es porque la ira de Dios se ha manifestado ante la injusticia y maldad de los hombres hacia otros hombres. ¿Sí me van siguiendo, hermanos? O sea, cuando la gente dice, es que Dios permite toda esta maldad, es que Dios está haciendo esto o aquello, yo le quiero decir a usted, y esto es muy importante entender, créame, Dios no queremos verlo airado. No nos conviene. Y mucha gente me dice, pero es que no debemos de infundir miedo. Yo no te estoy queriendo infundir miedo, yo te quiero infundir temor de un Dios que conoce tu corazón, tu mente y tu interés por la voluntad de Dios. Él ya lo conoce y Él ya sabe lo que piensas hacer, lo que quieres hacer, lo que te han hecho y el valor que le das a su voluntad o a tu justificación. Dice el versículo 19, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, este mundo no pudo haber sido creado de la nada. No puede existir científicamente la materia, hermanos, de la nada, porque la materia no se crea ni se destruye. A ver, los que van a la escuela, ¿qué le pasa? Solo se transforma. Pero ¿quién puso ese átomo? ¿O quién puso las leyes que rigen el universo? Y esto es extraordinario, hermanos, de analizar, porque la misma Biblia habla acerca de muchas de estas verdades, acerca de la creación, y Dios mismo se las dice a Job. Job, hermanos, que estamos hablando de casi 4,000 años antes de Cristo. Y es importante que ustedes y yo entendamos, hermanos y amigos, que el saber de Dios nos puede ayudar a analizar nuestras vidas, a ver cómo está mi voluntad hacia Él. En el versículo 4 de Isaías 1, que estamos leyendo, Isaías capítulo 1, versículo 4, Dios hace una declaración muy fuerte contra su pueblo y les dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Hermanos, esto es una lista en la cual Dios se asombra de la actitud de su pueblo hacia las demás personas. Y si me permite, con toda tristeza, esto es una declaración de los tiempos actuales. ¿Cómo somos a veces, hermanos, como seres humanos? A veces somos generaciones pecadoras que cargamos la maldad, hacemos mal al prójimo y peor aún, nos depravamos en las índoles morales, físicas, materiales y sexuales. Por eso, hermanos, la Biblia es más actual que el periódico. Es exactamente cómo nos encontramos en estas civilizaciones. El pecar contra Dios es algo duro, porque hace que Dios se sorprenda. Y no me malinterprete, hermanos, sino que hace una expresión de sorpresa a decir, yo los creé, los he amado, he procurado darles la oportunidad de ser salvos y aún así continúan siendo llenos de maldad. En segundo lugar, hermanos, quiero que veamos de la indiferencia de este pueblo a un hombre en específico que se encuentra en 1 Samuel 15, los versículos del 10 a 11. Había un hombre que se le había dado la orden por parte del profeta Samuel de ir y destruir una nación. Oh, ¿cómo puede ser que Dios haya permitido esto? Hermanos, el pueblo que iban a destruir era un pueblo sumamente perverso y malvado, y que había no solamente contaminado al pueblo de Israel, sino que también lo seguía matando, destruyendo y violando a sus familias, a las esposas, a los hijos, etcétera, etcétera. El mismo rey Agag era un rey brujo, según la historia, era un brujo, practicaban la brujería, la hechicería,
el budismo, lo que sería en este tiempo, de vudú, lo que se llama poner alfileres en esos monos que destruyen, ¿verdad?, a las familias, a las personas. Y dice Dios, en 1 Samuel 15, le dice a Samuel, dile por favor al rey Saúl que vaya y destruya esta nación. No quedó nada. Todo eso que ellos tienen ha sido contaminado por la hechicería y la brujería. No tomen nada, por favor. Nada, nada, nada. Y Samuel le dice a Saúl, haz esto, haz así y haz asá. Y creo que nosotros muchas veces nos pondríamos en el papel de Saúl y decir, yo no hubiera hecho eso. Yo hubiera sido mejor. A mí no me hubiera pasado eso. Si Dios me dice algo, yo lo hago inmediatamente. Y creo que muchas veces estamos en situaciones similares y cuando se nos da la oportunidad de hablar a alguien, de perdonar a alguien, de brindar la ayuda a alguien o en el matrimonio, de respetar a los hijos, de criar, de guiar, tenemos una actitud similar a Saúl. Y en 1 Samuel 15, versículos 10 y 11, Dios le dice a Samuel, y vino palabra de Jehová a Samuel, porque Saúl no había obedecido a Dios, no lo hizo, hermanos. Y Dios le dice a Samuel, Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto, ¿qué hizo Saúl, hermanos? Se ha vuelto de en pos de mí. ¿Sabe qué significa eso, hermanos? Me ha dado la espalda. Me ha dado la espalda. Le digo, Saúl, haz esto. ¿Y qué hace Saúl? Lo que bien le parece. Saúl, te encargo que vayas y destruyes. ¿Y qué hizo? Guardó lo mejor para Dios. Yo no le pedí eso. Y Dios, hermanos, me duele mucho leer esto porque es una de las situaciones en las cuales no nos gustaría vernos involucrados. Que Dios diga, me pesa que Leobardo, me pesa que tengas esa actitud. Me pesa que seas así con tu esposa, con tus hijos, en el trabajo, que veas esto, que hagas aquello, que escuches esto. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar que Dios diga eso de usted? Me pesa haberte bendecido, me pesa haberte dado ese trabajo porque ya no me sirves, me pesa haberte dado esta bendición porque ya no me buscas. ¿Lo ha puesto a pensar? Que Dios diga, me pesa y no ha cumplido mis palabras. ¿Y sabe qué hizo Samuel? Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, pudiéramos, y yo incluyéndome, pudiéramos percibir que Dios nos diga eso, porque a Samuel le pudo tanto, tanto, hermanos, que toda la noche se la pasó orando, pidiendo perdón. ¿Cómo habrá escuchado la voz de Dios cuando Dios le dijo, Samuel, yo te quiero decir algo, me pesa haber puesto a Saúl? Hermanos, la indiferencia a Dios es algo serio, es algo severo, que lastima nuestras vidas y nuestra relación con Dios. Yo no quiero que eso pase para ninguno de ustedes, ni a mi familia, ni a mí, que Dios en algún momento diga, me pesa haberte dado esta bendición, o este trabajo, o esta fuerza, o esta salud, porque en vez de servirme, te has alejado de mí. En el Salmo 19, versículos 12 y 13, el rey David, hermanos, hace una de las declaraciones más importantes que debemos ustedes y yo considerar respecto a mi propia vida. David conocía sus debilidades y conocía sus actitudes y por eso le pide a Dios, como Jesús después nos enseña, casi 1000 años después, en la oración modelo, Jesucristo nos dijo, Padre, líbranos del mal y no nos metas en tentación. Fíjense lo que dice David en el Salmo 19, 12 y 13. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Disculpa que te lo diga, hermanos y amigos. No eres perfecto. Tienes errores. Y uno de los errores más grandes que ustedes y yo tenemos, hermanos, es querer agradar a la gente. No podemos agradar a la gente, hermanos. Siempre va a haber algo, y disculpa que te lo diga, al cual no le caigas bien o que quiera hacerte daño. Pero si tú decides agradar a Dios, dice Dios, Él te va a poner en paz con los demás.
te va a proteger, te va a ayudar, te va a dar gracia, te va a bendecir y mejor aún, te va a poner como ejemplo. Eso hace Dios. Pero a veces queremos agradar a los hombres como lo hizo como lo hizo Saúl. Saúl le dijo, temía al pueblo. Y aquí David está teniendo una actitud diferente, que fue el rey que le siguió y le dice, yo quiero saber y conocer mis propios errores. No me importa señalar a los demás. Yo puedo hablar de mis hijos, de mi familia, del otro rey anterior. Yo quiero y me intereso por mí, por mis errores. ¿Quién los podrá? Y le dice a Dios, líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, porque entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Analiza tu vida y te invito, ¿cómo está tu vida? ¿Te sientes limpio delante de Dios? Es verdad, todos vamos a pecar. Hemos pecado y por eso Dios nos dice en 1 de Juan 1:9, vengan y pongámonos a cuentas. De hecho, en el que sigue, el versículo que sigue de Isaías, Dios nos llama a una restauración. En los versículos del 16 al 19, que ahorita vamos a leer, Dios le dice al pueblo, ya has cometido este pecado, ya está tu vida, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu llenos de maldad. Tengo una solución para ti. Y hoy te quiere ofrecer Dios una solución. Dios manifiesta su gracia, y con esto vamos a terminar, a través de la historia sobre tu pueblo y aún para todo aquel que busque y pida perdón. Ya no importa que tú digas, yo no soy judío, yo no soy así, yo no soy asá. Ante Dios eso ya es irrelevante. Dice Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Los versículos del 16 al 19, y con eso terminamos, dice, lavaos y limpiaos. Eso es una orden que Dios te da a ti y a mí el día de hoy, para que nosotros podamos mostrarle a Dios que nuestra mente, que ha sido indiferente, ya no queremos tenerla. Pero eso nadie te va a forzar, ni Dios te forza. Él te está haciendo una invitación a ti y a mí para que hoy reconozcas que necesitamos limpiarnos y necesitamos restaurarnos con Dios. Ven, límpiate, quita la iniquidad de tus obras delante de mis ojos. No se puede ocultar delante de Él nada. Deja de hacer lo malo, aprende a hacer el bien, busca el juicio, restituye al agraviado, haz justicia al huérfano, ampara a la viuda. Es decir, no solamente quites tu pecado personal, sino que también ayuda a otros que están en una condición semejante o peor que tú. Y entonces Dios te dice, entonces ven y hablemos, porque vamos a estar a cuentas. No se trata de venir y expresar unas palabras, sino tener la actitud correcta ante Dios de ya no querer ser indiferente. La indiferencia, te va a destruir. Es muy peligroso. Te lastima a ti y a los que te rodean. En Isaías 66:2 dice, mi mano, dice Dios, mi mano ha hecho todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, la destrucción. Pero dice, pero miraré aquel. Dios quiere mirar tu vida, tus actitudes, al que es pobre y humilde de espíritu, es decir, que reconoce su necesidad de algo más, que careces de lo necesario para ofrecerle a Dios lo que Él te pide, lo que Él merece. Tú lo careces, eres pobre, no tienes la capacidad de ofrecerlo, y lo reconoces porque tiemblas ante su palabra y dices, es verdad, yo he tenido una mente indiferente. Solamente los domingos y de vez en cuando leo la Biblia, de vez en cuando escucho la palabra de Dios. He tenido una actitud indiferente. Hay actividades, no me importan. ¿Tienen necesidad mis hijos? No me importan. ¿Tienen necesidad mi cónyuge? No me importa. Dios me dice que ame, que me detenga, que ayude, que brinde quizás mi tiempo y mi dinero al prójimo. No me importa. Y Dios dice, aprende a hacer el bien, límpiate, y entonces vamos a hablar
Y continúa diciendo, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres, es decir, si es tu decisión querer y oír, comerás el bien de la tierra. Pero si no quisiereis y fuereis rebeldes, moriréis espada. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dios te invita hoy, queridos hermanos y amigos, Él está hoy aquí viendo tu corazón y te invito a que inclines tu rostro, porque Él conoce exactamente cómo está tu mente, tus actitudes, tu corazón. Y Él te invita el día de hoy a analizar y decir, Señor, reconozco que he sido indiferente. Te invita a que tengas un interés por su voluntad, que analices tu vida y comiences a restaurarla. Porque si no, vendrán situaciones difíciles, peores. Tú dirás, pero si ya estoy en algo duro, difícil, que mi mente no me deja salir. Por eso Dios te ofrece la mente de Cristo. Una mente llena de gratitud, de adoración, de alabanza. No de evitar los problemas, sino de tener paz en medio de ellos. Él quiere guiar tu vida y al igual que lo hizo con el pueblo de Israel, engrandecer tu vida. Sentirse orgulloso de ti. Jesús lo hizo, hermanos y amigos, con muchos hombres y mujeres que tenían una fe y se admiraba de ellos. Dice, ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Y fueron los extranjeros los que mostraron esa fe, capaz de pedir y recibir no solo el perdón, sino milagros de Dios. Quiero preguntarte, tú que ya estás batallando quizás, el pecado que habita en nosotros, que está en nuestra carne, contra el cual luchamos, o quizás tú lo veas manifestado en la vida de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus nietos. Hoy te quiero invitar a que reconozcas tu pecado, no el de los demás. Eso es Dios y ellos, tu pecado. Y le digas a Dios, perdóname, porque tú ves mi pecado, no el de los demás. Yo puedo señalar, pero eso no te compete a ti. Él te dice, si tú estás sucio, yo te quiero limpiar. Y hace 2000 años Jesucristo vino y murió en una cruz para limpiarte, para tener esperanza, para que ya no seas indiferente a la muerte y al sufrimiento de Cristo, el cual pagó por tus pecados y mis pecados. Y si tú crees esto, que con un solo pecado has ofendido a Dios y hoy le pides perdón y te quieres poner a cuentas con Él, levanta tu mano, entrégale tu vida a Cristo. Esa es una manera de manifestar, reconozco mi indiferencia ante eso y ahora quiero esa sanidad. Dios te bendiga. Alguien más, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Alguien más. No dejes que pase el tiempo. Él ya murió. Eso quedó en el pasado. Pero ahora en el presente tú tienes que tomar esta decisión. Dios te bendiga. Alguien más. Bueno, ahora quiero cambiar la invitación y te quiero decir a ti que ya eres creyente. Esto le pasó al pueblo de Dios, que fue indiferente y que Dios le pudo haber puesto a un rey, el cual fue en su momento alguien extraordinario, pero que falló. ¿Sabes por qué? Por su indiferencia. Que no te pase a ti. Te invito, ponte a cuentas con Dios. Yo quiero orar por ti. Si tú te quieres poner a cuentas con Dios, ponte en pie, por favor. Yo quiero orar por ti. Hey, vamos a ponernos a cuentas con Dios. Yo también quiero ponerme a cuentas con Dios, porque todos necesitamos analizar nuestras vidas y decir, tengo errores, y quizás muchos, pero estoy dispuesto a que Dios me enseñe a tomar cartas en el asunto, aprender a hacer el bien y dejar de hacer lo malo. Llámese maledicencia, odio, lujuria, rencor, pornografía, alcoholismo, drogadicción. Llámalo como quieras, pero todos tenemos un desinterés a veces. Señor, en esta hora te alabo y te bendigo por la vida de cada una de las personas que estamos aquí. El día de hoy hemos conocido que muchas veces te puede darnos bendiciones, porque esas bendiciones, en vez de nosotros ser agradecidos,
se convierten en un daño para mi vida y para mi familia. Y te pedimos perdón por eso, porque no queremos vivir así. Queremos decirte que queremos conocer tu voluntad, que nos enseñes a limpiarnos, a tener una actitud correcta delante de ti para vivir de tal manera que tu Santo Espíritu nos utilice, nos guíe y nos liberte. Gracias, Señor, porque te interesan nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestros hogares. Pero solamente vas a ver a aquellos que reconozcamos que somos pobres y humildes de espíritus, que carecemos de lo necesario para agradarte y que temblamos a tu palabra, no a nuestra voluntad, sino lo que tú ya has dicho, para bendición propia y de la familia. Y si hacemos esto, tú te encargarás de todo aquello que necesitamos. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.